el Tribunal Supremo Electoral. Fíjense pues, mis amigos, vamos a hablar de Tribunal Supremo Electoral, de la institución. No vamos a hablar de derecho electoral. Son dos cosas diferentes. El tribunal, que se hace la institución que desarrolla esta rama del derecho, que es el derecho electoral, ¿verdad? Pero la forma en que se organiza está regulada por el derecho administrativo. Como bien lo hemos platicado en algunas sesiones anteriores en otras instituciones, el derecho electoral en determinado momento se desprendió del derecho administrativo, al igual que lo fue el derecho municipal, el derecho financiero, el derecho tributario, etc. El derecho electoral también lo hizo de la misma manera. Sin embargo, esto no quiere decir que hayan aspectos, ¿verdad?, meramente administrativos importantes que nosotros platiquemos acá. Pues el Tribunal Supremo Electoral, mis amigos, como bien lo establece acá este intento de definición, pues es el órgano encargado de todo lo relativo en materia electoral. Al hablar de todo lo relativo en materia electoral, se refiere a toda la cuestión administrativa y organizacional del tema electoral de nuestro país, ¿verdad? Del tema electoral de nuestro país. Acá nos establece es independiente y no supeditado a organismo alguno del Estado. ¿Cuáles son los organismos del Estado? Recordamos, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí vamos a platicar de algunas cositas. Es la máxima autoridad en esta materia, es la máxima autoridad en esta materia, y su ámbito de trabajo se basa en el derecho electoral. Se integra por 5 magistrados titulares y 5 suplentes que platicar acerca de esta definición. Pero antes de, vámonos a ir, ¿verdad? Nos vamos a ir a la Constitución Política de la República, como siempre, ¿verdad, mis amigos? Como siempre. Específicamente el artículo 223. Nos vamos entonces a la Constitución Política, el artículo 223. Y en este artículo, ¿verdad?, la Constitución empieza a desarrollar el régimen político electoral del Estado. Y no establece mayor cosa, y ahorita vamos a platicar por qué. Este artículo 223 nos establece libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. ¿A qué ley se refiere? A la ley electoral y de partidos políticos. A la ley electoral y de partidos políticos. El segundo párrafo establece todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, ¿verdad?, y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Nuevamente, la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Y el último párrafo, una vez hecha la convocatoria de elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Muy bien. Si se dan cuenta, este es el único artículo que hace referencia al tema electoral y del Tribunal Supremo Electoral en la Constitución Política de la República. Sin embargo, nos refiere a la ley de la materia, que como ya lo mencionamos, es la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, vamos a platicar de algunos aspectos establecidos tanto en el artículo como acá también en la definición. Primero, vean pues, la definición nos establece que es el órgano encargado de todo lo relativo a materia electoral. Eso estamos claros. Ninguna otra institución se dedica a registrar ciudadanos, ninguna otra institución se dedica a registrar organizaciones políticas, ¿verdad? Ninguna otra institución se dedica a registrar o regular, ¿verdad?, organizaciones o asociaciones con fines políticos, ¿verdad?, que es independiente a los demás organismos del Estado, es correcto. No supeditado, aquí empezamos con los cuestionamientos. Aquí empezamos con los cuestionamientos. Fíjense pues, mis amigos, el año pasado que tuvimos un proceso electoral, nos dimos cuenta que el tema de las impugnaciones llega a un montón de niveles, pero inician, ¿verdad? Inician las apelaciones, etcétera, o las impugnaciones en el Tribunal Supremo Electoral, pero se pueden impugnar estas resoluciones ante una sala, ¿verdad?, ante una sala de
¿verdad?, de apelación ante las salas de la Corte de Apelaciones. Entonces, imagínense, mis amigos, ahí prácticamente nos están dando la categoría del Tribunal Supremo Electoral. Lo de Supremo ya se empieza a cuestionar ahí. Es para que ustedes tengan claro estas ideas. Luego, la definición nos establece, bueno, es la máxima autoridad en esta materia. Cuestionable, ¿verdad, mis amigos? Porque si sus resoluciones pueden, ¿verdad?, pueden impugnarse en un órgano jurisdiccional de menor categoría que la Corte Suprema, ya no es tan máxima, ¿verdad ustedes? Pero bueno. Cuestiones, ¿verdad, mis amigos?, que es importante que vayamos marcando. Ahora bien, nos vamos a ir entonces a un par de artículos que es importante que platiquemos de este tema en la ley electoral y de partidos políticos. Como yo sé que no la tienen a la mano, se las voy a compartir por acá. Se los voy a compartir por acá. ¿Me confirman ahí si se logra observar la ley? ¿O seguimos con el material? Sí, un poco de material líquido. Vamos a ver entonces. Denme un Con el segundo. material. Muy bien, denme un segundito entonces. Vamos a hacerlo de otra manera. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Ya se ve Sí. listo. Gracias. Bueno, si se dan cuenta, ahí en el folletito nos hace referencia a un par de artículos de la ley electoral, específicamente el artículo 121 y el artículo 123. Bueno, el artículo 121 de la ley electoral nos establece el concepto y es básicamente lo que estábamos platicando anteriormente, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley. Muy bien. Luego, pues establece algunas cuestiones de presupuesto que no vale la pena mencionar acá. Pero nos vamos al 123, al artículo 123, la integración del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Ya lo tenemos más que claro, ¿verdad? Ustedes, las noticias de todas las semanas conllevan al Tribunal Supremo Electoral desde más o menos junio del año pasado hasta estas fechas. Todas las semanas tenemos algo con el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, en la palestra pública. 5 magistrados titulares y 5 suplentes. ¿Por quiénes son electos? Son electos por el Congreso de la República, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros. Y son electos de una nómina de 40 candidatos. ¿Quién propone esa nómina? ¿Verdad? Una comisión de postulación. Que ahorita vamos a platicar también cómo se integra esa comisión de postulación. Durarán en sus funciones 6 años. Curioso, ¿verdad ustedes? Porque hemos visto instituciones, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto instituciones cuyas funciones, ¿verdad?, los funcionarios son de 4 años. Sus funciones son de 4 años. Ahí nos cambia más o menos a 5 con el Procurador de los Derechos Humanos y este nos cambia a 6 años. Es importante que le pongamos atención a esto. 6 años, ¿verdad?, duran en el ejercicio de sus funciones los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué 6 años? Porque lo que se trata es de que un mismo Tribunal Supremo Electoral conozca de 2 procesos electorales. Conozca 2 procesos electorales. De eso es lo que se trata o lo que se busca con este tema de que duren 6 años. O eso es lo que se buscaba a un inicio. Lógicamente, como van cambiando los periodos, se ha ido modificando esta temporalidad. Pero la idea original era que un mismo Tribunal Supremo Electoral conociera 2 procesos electorales. Pero vamos entonces a platicar de cómo se integra la comisión de postulación, ¿verdad? La comisión de postulación que se encarga de elaborar esta nómina.
Y esto lo encontramos un poquito más adelante, ¿ya? Un poquito más adelante, ¿ya? En el artículo, voy a hacer por acá, 136. En el artículo 136. Integración de la comisión de postulación. La comisión de postulación estará integrada por 5 miembros en la forma siguiente. Vean, mis amigos, qué interesante, porque esta comisión es más pequeña, es la más pequeña que hay, la más pequeña de todas las comisiones de postulación que existen. Integra el rector de la Universidad de San Carlos, quien la preside, un representante de los rectores de las universidades privadas, es decir, los rectores de las universidades privadas se reúnen y designan un representante del Colegio de Abogados de Guatemala, queda electo en Asamblea General, es decir, el Colegio de Abogados convoca una elección y ahí se elige a un representante. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, el decano de nuestra facultad, y un representante de los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas. Es decir, se reúnen todos los decanos de las universidades, los decanos de Derecho de las universidades privadas y designan un representante. 5 miembros nada más. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Cada miembro titular tendrá un suplente. Ahí nos cambia. ¿Se recuerdan ustedes que en anteriores comisiones de postulación que hemos medio tratado, ¿verdad? Hemos visto que no se puede delegar la representación en las comisiones. En esta es diferente. En esta es diferente. Aquí sí pueden tener un suplente. Aquí sí pueden tener un suplente. ¿Verdad? Aquí sí pueden tener un suplente. Pues bueno, ¿y los suplentes cómo se designan? Acá mismo nos establece el artículo. Será electo en la misma forma que el titular, salvo los suplentes del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Por qué cambian estos dos personajes? Por la normativa interna de nuestra universidad. Entonces, el suplente del rector lo designa el Consejo Superior Universitario y el suplente del decano de nuestra facultad lo designa la Junta Directiva de la facultad. Por eso cambia. Pero los demás sí deben ser electos. ¿Verdad? Los demás sí deben ser electos. Así se integra esta comisión de postulación que va a integrar esa nómina de 40 candidatos, ¿verdad? De 40 personas que se traslada al Congreso de la República. Regresemos entonces nuevamente a dónde están, pues lo relativo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Del Tribunal Supremo Electoral. Licenciado, perdone la interrupción. Adelante, Eder. Sí, perdone. El rector, disculpe, ¿el suplente quién lo designa? ¿El mismo rector? No, el Consejo Superior Universitario. El consejo, lo mismo que el decano. El decano es la junta directiva de la facultad. Ah, es la junta directiva. Ujú. Venía al revés. Gracias, licenciado. Va, bien, bueno, como ya vimos cómo se integra el tribunal, ¿verdad? Ya vimos quién hace esa designación de personas, ¿verdad? Personas. Me preguntan si en el artículo que leímos anteriormente se refiere a los suplentes de la comisión de postulación. Es correcto, a los suplentes de la comisión de postulación, no a los suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Ahorita vamos a platicar de ello. Bueno, pero ¿qué requisitos deben de cumplir las personas que se postulan para ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Verdad? Lo tenemos acá en el artículo 124. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral deben tener las mismas calidades que corresponden a los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Otra vez, ¿verdad ustedes? Más de 10 años de ejercicio y más de 40 años de edad. Gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas, es decir, que tienen un derecho de antejuicio, ¿verdad? De antejuicio. Podrán ser reelectos, ¿verdad? Podrán ser reelectos. Y acá algo especial, los miembros propietarios, es decir, los titulares, los magistrados titulares, no podrán ejercer su profesión
prohibición que no afecta a los miembros suplentes, salvo en asuntos referentes a materia electoral, por supuesto, ¿verdad? Si no hay un conflicto de intereses. Pues, entonces estamos claros. El Tribunal Supremo Electoral se integra por 5 magistrados titulares, 5 magistrados suplentes, electos de una nómina de 40 candidatos, ¿verdad? Que se traslada al Congreso de la República por parte de una comisión de postulación, No, jamás. ¿verdad? ¿Qué lo dijo? ¿Cómo? ¿Verdad? Por parte de una comisión de postulación, ¿verdad? ¿Qué más? Para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, deben tener más de 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años de edad. Si se dan cuenta, hay un montón de instituciones ustedes en las cuales prácticamente solo los abogados podemos ser titulares de esas instituciones. Tribunal Supremo Electoral, Salas de Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Ahora Tribunal Supremo Electoral, y ya vamos a ver ahorita la Corte de Constitucionalidad. Bonito, ustedes, bonito, bonito, bonito. Bonito, bonito, bonito. Me preguntan por aquí si podemos repetir lo de suplente del rector y decano. Bueno, el suplente del rector lo designa el Consejo Superior Universitario y el suplente del decano, ¿verdad? Lo designa la Junta Directiva de la facultad. A la Junta Directiva de la facultad. Bien. ¿Estamos claros hasta acá, mis amigos? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Yo los escucho, mis amigos. Yo los escucho. Bien, continuemos entonces. Continuemos entonces. Si se dan cuenta, mis amigos, son los aspectos puramente administrativos los que platicamos acá. Los aspectos ya específicos de proceso electoral se regulan precisamente en esta ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Pero ya no es tema de derecho administrativo, sino que es tema de derecho electoral. Por eso no lo vamos a desarrollar, ¿no? Nos llevaríamos barato unas 5 sesiones para conocer eso. Bien, mis amigos, entonces vamos a platicar ahora de pues otra institución que es sumamente importante para no solo nuestra carrera, sino que para el Estado guatemalteco en general. La famosa Corte de Constitucionalidad. La bendita Corte Celestial, ¿verdad ustedes? Pues bien, la Corte de Constitucionalidad, como bien lo establece la definición y la misma Constitución, es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Se integra por 5 magistrados titulares y 5 suplentes, quienes ejercen funciones por un periodo de 5 años. Por un periodo de 5 años. Ahí nos cambia otra vez el periodo de funciones de estos funcionarios. Aquí son 5 años. TSE, ¿verdad? 6 años. CC, 5 años. PDH, 5 años. Los demás, 4 años. Los demás, 4 años. Vayan marcándolo ustedes, vayan marcándolo, porque esto tenga que confundirlo al momento del examen. Vayan marcando. Bien. Acá un aporte personal. Actualmente se ha tergiversado la función de la Corte y se le llega a considerar como un órgano de administración de justicia común, ¿verdad? Para la tramitación de recursos legales extraordinarios, a lo cual ha dado cabida o chance a que se le considere como una corte celestial. Todo resulta siendo materia de amparo, ¿verdad? Ustedes, todo resulta resolviéndose en la Corte de Constitucionalidad. Pero ya son cuestiones meramente de derecho constitucional. Meramente de derecho constitucional, que eso pues ustedes ya llevaron también un curso específico de esta materia ya hace, ¿qué? 3 años más o menos. ¿Verdad? Y ahí pudieron ustedes conocer el tema de la acción constitucional del amparo, cómo se tramita, requisitos, la acción de exhibición personal y por supuesto las acciones de inconstitucionalidad de las leyes, ¿verdad? De las leyes, de las leyes. Bien, vámonos entonces a la Constitución Política de la República. Todo está en la Constitución, ¿verdad, mis amigos? Todo está en la famosa y bendita Constitución. Específicamente, ¿verdad? Específicamente al artículo
268. Artículo 268. Bueno, el artículo 268, donde se establece ya el tema de la Corte de Constitucionalidad. Y establece que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. ¿A qué se refiere este concepto de jurisdicción privativa? Bueno, se refiere a que solamente va a conocer cuestiones de materia constitucional. No conoce materia penal, no conoce materia civil, no conoce materia laboral, no conoce materia tributaria, administrativa, etc. Conoce específicamente materia constitucional. Si derivado de alguna acción ordinaria en algún órgano jurisdiccional de cualquier otra materia se viola algún derecho fundamental, ahí ya se va a pelear entonces algo en materia constitucional. De lo contrario, no. De lo contrario, para eso están los órganos comunes, los órganos jurisdiccionales comunes. Para eso se encuentran. Dice, entiéndase, juzgados de paz, de instancia, las salas de Corte de Apelaciones y la misma Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, vamos entonces, continuemos. La función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Hace un montón de chance en cuestiones de materia de acciones constitucionales de amparo, exhibición y de inconstitucionalidades. Pero la función esencial es mantener el orden constitucional. La defensa del orden constitucional. Ya se dio en 1993 con el intento de golpe por parte del presidente Serrano Elías. La Corte de Constitucionalidad fue la que restableció el orden en nuestro país y ahí nos dimos cuenta de que sí funcionaban las instituciones. Actualmente, complicados todos estos temas, ¿verdad, mis amigos? Porque pues se ha ido cambiando la modalidad del trabajo de la Corte. Entonces, pareciera que por momentos, ¿verdad? Flaquea. Sin embargo, hasta este momento ha funcionado. A inicios de este año lo platicábamos, ¿verdad? Con ustedes. No sabíamos si íbamos a tener nuevo gobierno, pero al final la misma Corte de Constitucionalidad fue la que resolvió y la que estableció la ruta. Sigue funcionando al final de cuentas, sigue manteniendo cierto orden constitucional en nuestro país, en nuestro sistema o en nuestro flaco sistema democrático. Pues bien, continuando entonces con este artículo 268, nos establece entonces, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. ¿Cuál es la ley de la materia? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esa es la ley de la materia en materia constitucional. Hoy, para que lo tengamos claro. La independencia, mis amigos, la independencia de la Corte es bien importante, incluso la independencia económica, y por eso establece algo específico en la Constitución. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada por un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Bueno, entonces digamos, al organismo judicial se le asigna un porcentaje del presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado, y de ese porcentaje, recuerdo, si mal no estoy, es un 5% el que le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. Pero creo que ya sabemos más o menos qué es la Corte, ¿verdad? Y ya sabemos más o menos para qué funciona la Corte. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? Pues bien, en el siguiente artículo, en el artículo 269, ya nos establece lo relativo a la integración de la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, nos establece que la Corte de Constitucionalidad se integrará con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Es decir, que hay asuntos en los cuales hay una integración especial de la Corte para conocerlos.
Los magistrados durarán en sus funciones 5 años, como ya lo habíamos platicado, y serán designados en la siguiente forma. Importante que le pongamos atención a esto. Importante que le pongamos atención a esto. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. O sea, no es de la Junta Directiva, no es de la instancia de jefes de bloque, es el Pleno. ¿Y qué es el Pleno? Pues es la reunión de los diputados en número suficiente para poder tomar una decisión. Cuando todos están ahí, en ese como que circulito en el que todos se sientan y no tienen su curul. Un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Ya platicamos qué es el Consejo de Ministros, el presidente lo convoca y en esa reunión se designa a un magistrado por parte, ¿verdad?, del presidente del Consejo de Ministros. Bueno, acá algo bien importante que nos interesa. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fíjense ustedes qué importancia la que tiene nuestra universidad. Y el último, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Es decir, la Junta Directiva convoca a una asamblea, ¿verdad?, y ahí se realiza la elección para designar al magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Siguiendo con la lectura del artículo 269, simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente, ¿verdad?, ante el Congreso de la República. Acá nos cambia la designación. Acá no hay una comisión de postulación. Acá no se integra una nómina y se manda al Congreso. Aquí es diferente. Aquí hay instituciones específicas que tienen ese privilegio de designar magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Lo único que hace el Congreso es juramentarlos. Lo único que hace el Congreso es juramentarlos. Pero cambia la manera en que se designa. Totalmente. Ustedes, aquí no hay comisión de postulación. Aquí el Congreso solo interviene para juramentarlos y para elegir, por supuesto, al magistrado que ellos tienen derecho a nominar. De ahí no. De ahí no. En el artículo 270, algo importante que hay que platicar. Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pongamos la atención a esto, por favor. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se requiere llenar los siguientes requisitos. Vean, amigos. Inciso A, ser guatemalteco de origen. Inciso B, ser abogado colegiado. Solo abogado, no notario. Aquí llevamos las dos carreras juntas, pero aquí establece que solo abogado. Pero bueno. Inciso C, ser de reconocida honorabilidad. Y D, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. 15 años de graduación profesional. Nos cambia. Habíamos venido platicando que 10 años porque todo se asimilaba a los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Aquí ya nos cambia, ¿verdad ustedes? Aquí ya nos cambia. Son 15 años de ejercicio. 15 años de ejercicio. Nos establece también el artículo 270, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, van a tener un derecho de antejuicio también, ¿verdad? Un derecho de antejuicio. Bueno. Aspecto importante en el artículo 271, la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo se ejerce el ejercicio de la presidencia? Bueno, la presidencia de la Corte de Constitucionalidad se desempeña o se desarrolla por los mismos magistrados titulares, en forma rotativa, en periodo de 1 año, comenzando por el de mayor edad, es decir, por el más viejito, ¿verdad ustedes? Por el más viejito, en orden descendiente de edades. Desde el viejito al más joven, desarrollan por 1 año cada uno de los magistrados titulares la presidencia. De igual manera es en el Tribunal Supremo Electoral, ¿oyen? De igual manera es en el Tribunal Supremo Electoral. Bien. Por acá me preguntan
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no juramenta el Congreso a algún magistrado que haya sido electo? Como pasó hace algún tiempo con el tema de la designación del Consejo Superior Universitario, pues simplemente como la Corte, pues si no juramentan solo a uno de los miembros porque hay alguna impugnación, etcétera, van a juramentar a los demás y con eso la Corte puede tomar sus funciones porque para eso hay suplentes, para eso se designan suplentes, mientras se esclarece la situación del magistrado o de la persona que no ha podido ser juramentada. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? En la última elección de magistrados, cuando se hizo la designación por parte del Consejo Superior Universitario. Y me preguntan si también son los mismos requisitos para los suplentes. Exactamente, son exactamente los mismos requisitos para titulares y suplentes. Recuérdense que en algún momento algún suplente puede llegar a cubrir una titularidad, ¿verdad? Entonces tienen que ser los mismos requisitos. Los mismos requisitos. ¿Vamos entendiendo, mis amigos? ¿Dudas o preguntas? Los escucho. Licenciado, perdón. Adelante, Ethel. Ay, sí, no, fíjese que no me quedó muy claro el artículo 269. ¿Mm? Eh, tengo claro que son 5 y uno es por el Consejo Superior, otro es por el Pleno del Congreso, etcétera, y los suplentes los designa estas mismas entidades. ¿Van a designar al titular y al suplente a la misma vez? Correcto, así es. Ah, ok, Al mismo tiempo. gracias. Al Al mismo mismo tiempo. tiempo. Gracias, gracias. Al mismo tiempo. Oye, al mismo tiempo. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Más preguntas? ¿Estamos claros? ¿Seguros? Bueno, vean pues, mis amigos. Con este tema estamos finalizando el contenido para su segundo examen parcial. Ya la próxima semana tenemos otra vez exámenes. ¿Va ustedes? Entiendo que con ustedes estamos el próximo lunes. Bueno, no Sí, estoy. sí. Próximo lunes. Hasta acá el contenido para el segundo parcial. ¿De dónde a dónde? Pues de lo que vimos después del primer parcial que vamos a hacer acá. Una remembranza para que estemos todos claros, ¿verdad? Que estemos todos claros. Desde el tema 3 que está en el folleto, desde Administración Pública Regional y Local. Desde Administración Pública Regional y Local, prácticamente temas 3 y 4. Pareciera poquito a ustedes para ver todo lo que vimos ahí. Entonces, temas 3 y 4 para el segundo examen parcial. ¿Verdad? Para el segundo examen parcial. Entonces ahí entraríamos con regionalización, desconcentración, descentralización, consejos de desarrollo urbano y rural, gobernaciones, administración municipal, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, y así hasta llegar a Corte de Constitucionalidad. Son aspectos meramente administrativos los que fuimos viendo. Entonces, ese, mis amigos, sería el contenido para el segundo examen parcial. ¿Verdad? ¿En qué horario es el examen? Me preguntan por ahí. En el horario de clases. Recuerden de que, como son presenciales, en el horario de clases. Vamos a tratar de iniciar, en el caso de ustedes, a las 6 menos cuarto. 5:45. Hoy, 5:45 vamos a tratar de iniciar para que tengan pues un tiempo más prolongado ahí para que puedan responder. Oye, tiempo más prolongado para que puedan responder. Me preguntan si voy a dejar usar leyes, dependiendo de cómo venga el examen, ustedes de todos modos tienen que llevarlas. Ustedes tienen que llevarlas, oyen, ustedes tienen que llevarlas. Mis amigos, ¿qué más? Estamos entonces, como les digo, finalizando el contenido para este examen, para este segundo examen parcial, ¿verdad? Para este segundo examen parcial me vuelven a preguntar los temas 3 y tema 4 del folleto, con sus respectivas leyes, ¿verdad? ¿Verdad? Temas 3 y 4 del folleto con sus respectivas leyes, ¿verdad? Mis amigos, yo los dejo ahí para que vayan a tomarse su cafecito, a comerse su panito. Espero verlos el próximo día lunes. El jueves no tendríamos sesión conmigo. Oye, aunque sea presencial el jueves, conmigo no tendrían sesión. Oye, porque estaríamos finalizando. Los dejo ahí para que ustedes puedan ahí
su tiempito para repasar o reforzar por ahí algún curso que tengan ahí, alguna necesidad. Hoy tampoco tendremos link de asistencia, por ahí la Liga de Rosen ya tomó los respectivos pantallazos, así que por ahí ya tomamos la asistencia necesaria. Oye, que Dios los bendiga, mis amigos, cuídense mucho ahí de las vías respiratorias por este tema que está complicadito, así que los veo entonces la próxima semana, mis amigos. Que los bendiga, oye. Gracias, licenciado. Muchas Buenas gracias, noches. licenciado. Igualmente. Feliz noche.